Buenas, bienvenidos a Pluma de Anabel. Hoy vamos a ver el último podcast de Psicología de la Atención, la PEC 2, distractores, atención selectiva y el paradigma de Eriksen. Vamos a adentrarnos en un estudio clásico que nos va a ayudar a entender cómo nuestro cerebro procesa la información relevante y al mismo tiempo lucha por ignorar la irrelevante. Se trata del artículo de Eriksen y Eriksen en 1974, publicado en la revista Perception and Psychophysics en el volumen 16. Aunque fue escrito hace casi 50 años, sus hallazgos siguen siendo fundamentales en la psicología cognitiva. Este artículo se centra en la inhibición de la información irrelevante y el estudio de la atención selectiva. El objeto del estudio fue analizar cómo ciertas propiedades de los distractores o flancos afectaban al procesamiento del target. Entre estas propiedades destaca la compatibilidad de las respuestas asociadas, que refleja cómo las respuestas generadas por los flancos pueden competir con la respuesta correcta del target. También la similitud entre los rasgos físicos entre el target y los flancos y el grado de proximidad entre ambos, que influye directamente en la interferencia que ejercen los distractores. En la década de 1970, una de las tareas más habituales para estudiar la atención selectiva era la búsqueda visual, en la que el sujeto tenía que localizar un target entre un conjunto de distractores dispuestos en filas, columnas o matrices, con posiciones aleatorias de ensayo a ensayo. Estas tareas permitieron estudiar cómo el número de distractores y su semejanza con el target iban a afectar a la dificultad de la tarea. Sin embargo, presentaban un problema importante, y es que durante la búsqueda los distractores no pueden ser ignorados, ya que el sujeto estaba obligado a explorarlos para localizar el target. Para superar esta limitación, los Eriksen diseñaron un nuevo paradigma experimental, conocido como paradigma de los flancos, que facilitaba al máximo la identificación del target sin requerir la exploración de los distractores. Antes de implementar la tarea de los flancos, los autores realizaron un primer experimento, en el que las letras se disponían de manera circular, y una barrita señalaba la posición del target. Aunque el sujeto conocía la ubicación del target, desconocía cuál sería la letra target y cuáles serían los distractores, hasta que apareciera la señal. Esto introducía una cierta dificultad, ya que los distractores podían seguir influyendo en el procesamiento del target debido a su proyección variable sobre la retina. Este hallazgo motivó finalmente a la adopción del paradigma de los flancos, donde la letra central, el target, se encontraba flanqueada por estímulos irrelevantes. En este paradigma, la tarea requiere atención únicamente al target, cuya posición espacial se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Esto permite que la atención del sujeto se oriente desde el inicio hacia el target y que su procesamiento ocurra en la fóvea, garantizando condiciones fisiológicas óptimas, a diferencia de los flancos, que aparecen en la periferia. De este modo, es posible analizar cómo el procesamiento del target se ve afectado por la distancia a los distractores. Los resultados demostraron que, incluso con estas condiciones optimizadas, los sujetos no podían evitar procesar los flancos, cuando estos se encontraban a menos de 1 grado de ángulo visual del target. La explicación teórica se sustenta en los modelos de competencia de respuesta. Dado que la capacidad del procesamiento es limitada, las respuestas generadas por los flancos pueden entrar en conflicto con la respuesta correcta del target. Este conflicto se resuelve inhibiendo la respuesta incongruente de los flancos a favor de la respuesta del target. Por lo tanto, cualquier manipulación que aumente la separación entre letras va a facilitar la tarea al reducir esta competencia. En cuanto a los participantes, se utilizó una muestra bastante pequeña, pero con un número considerable de ensayos por cada sujeto. Eran 6 estudiantes universitarios, 3 hombres y 3 mujeres, voluntarios y remunerados. Se establecieron criterios de inclusión estrictos: la dominancia de la mano y el ojo derecho y una visión normal o corregida mediante gafas o lentillas. La visualización de los estímulos fue monocular y utilizaban únicamente el ojo derecho, para así garantizar la consistencia en la proyección retiniana del target. ¿En qué consistió entonces el experimento? Se ponía una letra target en el centro de una presentación, flanqueada por 3 letras distractoras, los flancos.
El sujeto tenía que atender al target central e ignorar los flancos y además mover una palanca hacia la derecha o la izquierda en función del target que aparezca. La letra target va a aparecer siempre en el mismo lugar, que va a ser en el centro de la serie para así evitar la búsqueda visual, a medio grado por encima del punto de fijación, que es una cruz o un más. Los sujetos solo deben responder a la letra que ocupe esta ubicación e ignorar cualquier otra letra que aparezca simultáneamente con el target. Los sujetos tenían que presionar una palanca hacia la derecha si el target era H o K y hacia la izquierda si el target era S o C. En las manipulaciones experimentales tenemos las independientes, las variables independientes y las variables dependientes. En las independientes encontramos dos. Primero, las características físicas de las letras, es decir, el tipo de distractor. Hubo 5 condiciones experimentales o niveles. El primero, los distractores que eran idénticos al target, es decir, que fueran la misma letra, pues todas H's. Luego, los distractores homogéneos con respuestas compatibles. Eran target y distractores que tenían asignada la misma respuesta, es decir, habíamos dicho que cuando queríamos que fuese la palanca hacia la derecha, el target tenía que ser H o K. Este segundo caso podría ser el caso en el que el target sea la H y a derecha y a izquierda pues tenemos la K. Luego, los distractores homogéneos con respuestas incompatibles. Son targets y distractores que tienen asignadas diferentes respuestas. En este caso, si en el centro tenemos la letra H, que corresponde a la palanca de la derecha, alrededor vamos a poner aquellas letras que corresponden a la palanca hacia la izquierda, como la S o la C. En cuarto lugar tenemos los distractores heterogéneos similares. Estos no se repiten, pero comparten características con el target, como por ejemplo pues rasgos lineales. Y luego los distractores heterogéneos diferentes, que estos ni se repiten ni comparten características. Por ejemplo, con la H, a uno que no comparta características podría ser la G, la Q, que tienen unos rasgos curvos y no rasgos lineales, como puede ser la N, la W, que sí que se parecen más a la H. Aquí además también hubo una condición de control, que era simplemente el target, pues la H nada más. Y luego tenemos la segunda variable independiente, que era el espaciado entre las letras, es decir, la distancia que había entre los estímulos. Encontrábamos 0,06 grados de ángulo visual, es decir, muy juntos, medio grado de ángulo visual, una distancia media, y luego 1 grado de ángulo visual, la distancia aquí ya era más grande. El diseño era básicamente un factorial de medidas repetidas 5×3. El primer factor tenía 5 niveles o condiciones experimentales y el segundo factor tenía 3 niveles o condiciones experimentales, es decir, los diferentes espaciados que teníamos entre las letras. Y luego las variables dependientes, que eran el tiempo de reacción y el porcentaje de los errores. Los estímulos utilizados, como ya hemos dicho, eran letras, eran dos tipos de target, los que tenían rasgos lineales, H, K, que tenían distractores de rasgos semejantes como la N, W, Z, y luego letras que tuvieran rasgos curvos, la S y la C, y los distractores eran pues aquellos con rasgos semejantes, G, J y K. ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Qué se predijo entonces de todo lo que decía Eriksen y Eriksen? A partir de estos resultados, fruto de las diferentes manipulaciones, de las características físicas de las letras y de la separación entre ellas, encontraron diferentes hipótesis. Había tiempo de reacción mayor cuando las respuestas del target y de los distractores competían. Es decir, el target y los distractores se procesaban simultáneamente con el target, por lo que aquí se evocaban respuestas que iban a competir entre ellas. Luego, el tiempo de reacción es más corto cuando el espaciado entre las letras aumentaba. En este caso, pues hay una facilitación de la discriminación espacial. Y por último, los distractores ejercían un efecto mínimo sobre el target. En este caso eran cuando estos eran iguales al target, es decir, HHHH, o en las condiciones en las que los distractores homogéneos tenían respuestas compatibles, es decir, pues la H junto con la K, que ambas iban a ser target, pero en situaciones diferentes, con la palanca hacia la derecha.
Aunque fue una muestra muy pequeña de participantes, se les sometió a un montonazo de ensayos. Todos los participantes realizaron 2 sesiones de entrenamiento o de prácticas antes del comienzo del experimento propiamente dicho. Una vez que comenzó, tenían descansos de 3 minutos después de los 9 primeros ensayos. Se llevaron a cabo 6 sesiones. En cada una de las sesiones se realizaron 3 bloques de 32 ensayos más un bloque de 12 ensayos, que era la condición de control. Total, que al final realizaron un total de 108 ensayos por sesión, los 96 más los 12. El número total de ensayos fueron los 108 por las 6 sesiones, que eran 648. En el experimento se analizaron los efectos de estos distractores sobre la identificación del target mediante 3 ANOVAs, centrado principalmente en las variables dependientes, el tiempo de reacción y el porcentaje de errores. Respecto al tiempo de reacción, los resultados mostraron que a medida que aumentaba la separación entre el target y los distractores, los sujetos iban a responder más rápido, lo que indicaba que la proximidad de los distractores dificultaba la selección de la respuesta correcta. Por otra parte, los tiempos de reacción eran mayores cuando los distractores estaban asociados a respuestas incompatibles con la del target, evidenciando así un efecto de interferencia. En particular, cuando las letras estaban extremadamente próximas a 0,06 grados de ángulo visual, los tiempos de reacción fueron más largos, mientras que los tiempos de reacción disminuyeron cuando los distractores eran idénticos al target o pertenecían al mismo conjunto de respuestas, mostrando que la similitud física entre target y distractores facilita la identificación. En cuanto a las condiciones de distractores heterogéneos, los tiempos de reacción fueron menores cuando estos eran semejantes al target y mayores cuando eran diferentes. Por otro lado, cuando el espaciado entre las letras alcanzaba un grado de ángulo visual, no se observaron diferencias significativas entre condiciones experimentales en las que el target se presentara solo o flanqueado por distractores iguales, homogéneos compatibles o heterogéneos semejantes. Además, se observó un efecto de lateralidad. Los tiempos de reacción fueron menores cuando la respuesta requería mover la palanca hacia la derecha, probablemente debido a que todos los sujetos eran diestros. Finalmente, no se encontraron diferencias significativas en los tiempos de reacción según la letra concreta utilizada como target. En cuanto al porcentaje de errores, los datos reflejaron que los errores aumentaban cuanto más próximos estaban los distractores, especialmente en condiciones donde estos eran incompatibles con el target. Asimismo, los distractores heterogéneos diferentes generaron un mayor número de errores. En comparación con los distractores heterogéneos semejantes, siempre que el espaciado entre letras fuera pequeño. El tiempo de reacción promedio mostró un patrón decreciente, conforme aumentaba la separación entre letras. Los tiempos de reacción más largos se observaron cuando los distractores eran del conjunto incompatible y los más cortos cuando eran iguales al target o del mismo conjunto de respuestas. Los autores concluyen en la discusión que la presencia de distractores perjudica el procesamiento del target, incrementando tanto el tiempo de reacción como el porcentaje de errores. Esto se interpreta a la luz de los modelos de competencia de respuesta, que se sugiere que algunos distractores se van a procesar automáticamente junto con el target, generando respuestas conflictivas que tienen que ser inhibidas. Así pues, los efectos observados se producen principalmente en la etapa de selección de las respuestas, donde la respuesta asociada al target debe prevalecer sobre la activada por los distractores. Finalmente, se destaca la importancia de la distancia entre las letras, ya que un mayor espaciado va a facilitar la discriminación espacial y por tanto la selección de la respuesta correcta. En síntesis, el estudio demuestra que incluso en tareas donde el target es conocido y está fijado espacialmente, los distractores cercanos e incompatibles interfieren significativamente, confirmando así pues la naturaleza automática e inevitable del procesamiento de la información irrelevante en la atención visual. Con esto estaría explicada y finalizada la PEC 2. Muchas gracias y mucha suerte con esta asignatura.